Ser podcast. El faro del fin del mundo. Conversaciones fuera de carta. Gervasio Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Faro del Fin del Mundo. Eres el nuevo farero que se queda a cargo de este faro. ¿Qué tal te llevas con la soledad? Bueno, me gusta estar solo cuando estoy trabajando en profundidad, preparando algún tema. No me gusta estar rodeado de gente porque si no es complicado. De hecho, como no trabajo en una redacción habitualmente, suelo trabajar en espacios más pequeños, pues busco los sitios más tranquilos para no, digamos, no perder la intensidad, ¿no? de estar, digamos, pensando en lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Y esto de oficio de farero te llama la atención? Hombre, yo creo que tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Sus ventajas es que si quieres estar solo, quieres dedicarte a leer, pensar, escribir, pues es el lugar ideal, nadie te molesta. Si evidentemente no te gusta estar solo, pues vivir en un sitio en soledad es complicado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, alguna vez recuerdo una vez viajando por China hace, yo que sé, casi 40 años, encontré un lugar maravilloso al lado de un lago y llevaba los volúmenes, todos los volúmenes de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, uh-huh, en la mochila, los 7 volúmenes, y me quedé allí una semana leyendo desde la mañana hasta la noche. Uh-huh. En soledad, solamente paraba para comer y cenar. ¿En qué lugar del mundo te puedes imaginar este faro? Bueno, mi ciudad favorita, mi ciudad preferida, la ciudad que más en la cual me gustaría pues tener ese faro es mi ciudad natal, uh-huh, Córdoba, que es, como todo el mundo sabe, la ciudad del mundo con más lugares patrimonio de la humanidad. Mm. También Zaragoza. Allá sé que son 2 ciudades que no están al lado del mar, pero tienen ambas 2 ríos, el Guadalquivir y el Ebro. Es una ciudad que también me gusta mucho, donde he vivido muchísimas décadas de mi vida, donde está mi familia y donde están muchos de mis amigos y amigas. Fíjate que yo pensaba que a lo mejor ubicarías este faro en aquel restaurante o chiringuito de playa en el que estuviste trabajando tantos veranos. Cuéntanos esa historia. Bueno, la verdad es que yo fui un niño trabajador. Con 11 años ayudaba a mi abuelo, que era el cartero de un pequeño pueblo de Tarragona, Hospitales del Infante. Después nos trasladamos a la capital provincial, a Tarragona, y estuve trabajando con 14 años ya legalmente, porque en aquellos tiempos con 14 años podía trabajar, ayudante en una pastelería, y en el verano del 75, cuando a Franco todavía le quedaban unos meses para morir, pues me hicieron una propuesta con 15 años de trabajar en un restaurante, en el bar Fina de la playa del Milagro de Tarragona, que es la playa que se ve mirando por el balcón del Mediterráneo, que es un lugar muy espectacular. Y lo que empezó siendo un trabajo de un año, de ese verano, de mis 15 años, acabó siendo el lugar donde pasé 17 veranos de mi vida. A veces cuando los jóvenes me preguntan qué hay que hacer para ser un periodista intrépido que va por el mundo dando saltos, o un fotógrafo que trabaja en zonas de conflicto, les digo, lo más complicado es encontrar la financiación, y yo la encontré trabajando de camarero, primero para pagarme los estudios universitarios y después para poder viajar. Hay alguna persona que puede pensar, pero también tanto se ganaba como camarero. Bueno, cuando trabajabas 7 días a la semana, 12, 13, 14 horas al día sin parar y a tanto por porcentaje, pues sí, se ganaba dinero. Sí, tú has mencionado algo que es clave en tu historia, que es el tema de viajar, y que creo que precisamente fue a raíz de ayudar a tu abuelo con el tema de las cartas, los sellos, que te picó el gusanillo, y de ahí, del viaje, luego ya vino el periodismo. Sí, la verdad es que mi abuelo materno, mi abuelo Santiago, llegó a visitarnos a este pequeño pueblo de Tarragona, Hospitales del Infante, desde un pueblo muy perdido en la sierra cordobesa, Hinojosa del Duque, donde, por cierto, está el mejor jamón del mundo, uh-huh, el jamón de los Pedroches, y le hicieron una propuesta de quedarse a trabajar de cartero y se quedó.
y se quedó a vivir con nosotros. El abuelo Santiago vivió 3 años con nosotros y yo, que era el mayor de 5 hermanos, pues me planteó la posibilidad, bueno, en aquel tiempo éramos 4 en realidad, luego llegó mi hermano Carlos, el pequeño, me planteó la posibilidad de que fuera su ayudante. Con 11 años, a punto de cumplir los 12, empecé a trabajar con él. La cartería, pasaban por delante de mí muchísimas cartas con sellos de muchos lugares y yo empecé a soñar con viajar a los países de mis sellos. Los sellos que en algunas ocasiones arrancaba de las cartas de manera ilegal y en otras ocasiones le pedía a los administradores de las fincas que se lo pidiesen a los dueños de los sellos para que los recortasen de las cartas y me los mandasen, ¿no? Y así empecé a hacer una colección de sellos que, bueno, que me hizo viajar mucho con la mente, ¿no? Estamos en un lugar remoto, un lugar imaginario que hemos creado nosotros esta noche, y yo pensaba, ¿cómo te las apañabas antes? Ahora tenemos internet para enviar tus crónicas y tus fotos a España desde lugares remotos. ¿Cuánto se tardaba? Porque eso se ha olvidado, pero antes se trabajaba así. Sí, no, verdaderamente yo llegué al periodismo cuando acababa de nacer el fax, que fue un hito revolucionario para nosotros. Anteriormente se tenía que mandar todo por Telex, que era un rollo patatero. Ahí escribías en una hoja, en máquina de escribir o incluso a mano tu crónica y la podías meter por una ranura de un dispositivo y al cabo de un minuto te decía, ok, ha llegado, ¿no? Y el otro lado lo recibían, ¿no? Pero no obstante, para nosotros, la gente de mi generación, yo ya tengo 66 años, a punto de alcanzar los 67, hemos vivido una época en relación con las transmisiones muy compleja, ¿no? Para mí lo importante de una historia no era, digamos, buscarla, prepararla, escribirla, era mandarla. Si la escribías, la preparabas y muy bien y no la mandabas, es como si no estuvieras en el lugar de los hechos. Y como además casi toda mi vida profesional he sido un freelance y he trabajado como periodista independiente, si no mandaba, no cobrabas, porque nadie se iba a apiadar de tus problemas técnicos, ¿no? Y ahora tienes, pues eso, internet, banda ancha, en lugares donde hace 30 años no había ni teléfonos, ¿no? En los años 80, cuando llegaba a Centroamérica, lo primero que hacía era saber qué aviones partían hacia Madrid desde El Salvador, desde Managua, y qué pasajero me podía llevar el material para que después del viaje de 10 o 11 horas pudiese llegar a Madrid, alguien recogerlo, revelarlo y pasárselo a los medios con los que colaboraba, ¿no? Era bastante complicado. Por cierto, vas a tener mucho tiempo muerto, entre comillas. ¿A qué lo vas a dedicar? ¿Qué cosas tienes pendientes por hacer? Bueno, yo llevo más de 40 años en el periodismo de conflicto. Me quedan más o menos, voy a vivir hasta los 107 años como mínimo. De alguna forma estoy en la mitad de mi vida profesional. Con 40 años por delante, con planes de 40 años, pues voy a seguir trabajando de una manera pues descabellada incluso, ¿no? En el sentido de intentar alcanzar, no sé, ¿no? Todos los objetivos que me he propuesto. Yo amo este oficio, que cada día me da, digamos, muchos berrinches. Creo que en el periodismo español hay muchísimo fraude. Hay muchísimas personas que son en realidad correa de transmisión de intereses ajenos al periodismo, y hablo de manera generalizada, o sea, pero se salvan pocos medios. Pero yo amo este oficio. Este oficio me ha dado una forma de ver el mundo muy distinta a la que tendría habiendo hecho cualquier otra especialidad del periodismo. Y yo creo que además el periodismo nace en la cuna y acaba en la tumba. Entonces, ¿por qué no vamos a dejar de trabajar, ¿no? Tú planeaste con tus compañeros estudiantes un viaje a Turquía, hubo una crisis política allí y tú mentiste para que el viaje fuera posible. Yo tenía 20 años, iba a hacer mi primer viaje al extranjero. Bueno, mi hijo con 20 años había visitado 40 países, o sea que nosotros empezamos muy tarde y de repente hubo un golpe de Estado en Turquía, el 11 de septiembre de 1980, una semana antes de viajar. Nos enteramos de que hay un golpe de Estado y mis 2 compañeros, que éramos amigos de pandilla desde la adolescencia, estudiábamos en el mismo instituto y trabajábamos en el restaurante de la Playa del Milagro de Tarragona, nos íbamos juntos a Turquía con las líneas aéreas búlgaras, con la Balkan, pasando una noche en la Bulgaria comunista y luego seguíamos el viaje hasta Grecia, de donde volvíamos, ¿no? Entonces ellos me dijeron, hay que suspender el viaje. Yo pensé, no, ahora que vamos a suspender el viaje.
yo acabo de finalizar el primer curso de la carrera universitaria y quiero viajar a estos sitios, ¿no? Entonces me inventé que llamé a la embajada de Turquía y me dijeron que estaba todo tranquilo, y cuando llegamos a Estambul de noche, el 18-19 de septiembre de 1980, el cumpleaños de uno de mis compañeros de viaje, pues nos encontramos el país paralizado por el golpe de Estado, el toque de queda, estado de sitio. En el viaje que hicimos del aeropuerto al centro de la ciudad con un grupo de turistas que también estaban ahí medio atrapados, nos pararon los soldados con las caras pintadas de negro y mis amigos me miraban diciendo, pero tú no decías que estaba todo tranquilo. Yo decía, pues yo es que no escucho tiros, con lo cual estamos en perfecto lugar para visitar este país. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Te hemos pedido que traigas una especie de maleta de supervivencia para estar aquí, y en esa maleta, por ejemplo, hay canciones. Bueno, yo pondría todo Camarón de la Isla, pues La leyenda del tiempo, ¿no? Que parece uno de los discos, una de las canciones más impresionantes, y escucharla por Camarón es algo increíble. Y luego también me encanta Aretha Franklin, ¿no? O sea, me parece toda su obra maravillosa, y Aretha es alguien que a mí me gusta mucho el blues y el jazz y el soul estadounidense, y hay cantantes buenísimas y cantantes masculinos también muy buenos, ¿no? Pero en Aretha está, digamos, toda la complejidad y la fuerza de la lucha por principios fundamentales del ser humano. Eres autodidacta, pero entiendo que en tu camino te has ido cruzando con fotógrafos que, digamos, que fueron puliendo esa forma de mirar tan tuya, ¿no? ¿Algún consejo que no olvidaras? Bueno, en primer lugar, yo no hice nunca un curso de fotografía. De hecho, no sé revelar, a pesar de que todo mi trabajo principal está hecho con negativo en blanco y negro. Y todo lo que he aprendido de la fotografía lo he aprendido sobre el terreno. Me encontré, eso sí, sobre el terreno bélico, los mejores fotógrafos del mundo. Algunas fotógrafas también muy buenas, aunque muchas menos que en la actualidad. Me enseñaron a ser crítico con mi trabajo, a ser muy autocrítico, a no conformarme nunca. Recuerdo que un fotógrafo francés muy famoso, a quien no me gusta nombrar, pero me dijo, mira, por este camino no vas a ninguna parte, tienes que buscar tu forma de contar las cosas. Y a mí aquello, en 1990, cuando tenía 30 años, me sonó a chino mandarino. Luego comprendí qué me quería decir, que tenía que buscar mi forma de contar las cosas con mi propio estilo, ¿no? Y esa conversación que me hizo mucho daño en su momento y que me dejó vapuleado en Ayacucho, en Perú, durante la guerra civil de Perú, que fue tremenda, pues me ayudó muchísimo a abrir los ojos. Luego hay un fotógrafo ya fallecido, Ivo Saglietti, italiano, y aprendí muchísimo de su trabajo, ¿no? Y me enseñó muchísimo que los proyectos a largo plazo hay que creer mucho en ellos, hay que intentar superar todos los obstáculos, que correr en el periodismo es el mejor camino para estrellarte, que hay que ser muy, muy poco dado a conformarte con poco y a intentar ser lo más, insisto, crítico posible. ¿En qué conflicto o guerra has sentido que estabas muy cerca del fin del mundo? Por poner un ejemplo, empecé a trabajar en Israel, Gaza y Cisjordania en septiembre de 1982, hace 44 años. No existía jamás, pero los israelíes pisoteaban los derechos de los palestinos de una manera vergonzosa. Estuve en Ruanda en 1994, en 3 meses, en lo que dura un trimestre escolar, hubo 1 millón de muertos, asesinados por sus vecinos. O sea, los vecinos asesinaron a vecinos. Los que matan en las guerras no son, digamos, personas que vienen de otro planeta o de otra parte de la historia, no vienen de la Odisea ni de la Ilíada, vienen del barrio de al lado o del edificio de al lado. Los que matan en las guerras se parecen a nosotros, y he conocido muy pocas personas que prefieran morir antes que matar en las guerras. Con lo cual, acumulando historias que, por cierto, he contado en la cadena SER, porque yo empecé a colaborar con el programa de Iñaki Gabilondo en 1994 en pleno desastre de Ruanda. Y todavía recuerdo que Iñaki, que para mí ha sido como el dios de la radio, me daba una entrada que luego la mantuvo con otras personas. Gervasio, ¿cuál es la fotografía del momento? Y bueno, he tenido la posibilidad de encontrarme la brutalidad, la violencia, la actitud
cómo somos los humanos cuando todo se desmorona en muchos lugares del mundo, ¿no? Y esto pues me ha vuelto más pesimista sobre la condición humana. ¿Alguna vez has tenido que ir al psicólogo para tratar, por ejemplo, un estrés postraumático de haber cubierto un conflicto? Bueno, yo he sufrido estrés postraumático y nunca he ido al psicólogo. Tengo amigos míos que sí que han ido al psicólogo y además les han beneficiado muchísimo. De hecho, cuando en algunas ocasiones he encontrado personas que han sufrido situaciones de gran violencia, les he recomendado que acudan rápidamente a especialistas, ¿no? Pero yo he buscado mi forma de superar todo lo que uno va, digamos de alguna forma, ingiriendo en tanta violencia que te vas encontrando en el mundo y que de alguna forma acaba formando una especie de mochila invisible cuyo peso solamente conoces tú. Y mi forma de plantearme las cosas ha sido haciendo proyectos a largo plazo, donde he visto la violencia, la brutalidad, donde he visto a la gente herida, la gente a punto de morir, a los familiares de los desaparecidos. He seguido sus pasos, los he acompañado, me he sentido muy feliz cuando sus momentos de triunfo. El otro día estaba en Madrid y uno de los muchachos de Vidas Minadas, Mehdi, que abandonó Afganistán gracias al trabajo de Mónica Bernabé, una periodista fantástica que consiguió que él y su hermana fueran admitidos en las listas de repatriación hace 5 años, cuando los talibanes regresaron al poder. Pues me encontré a un Mehdi casado con una hija de 9 meses, con trabajo, ya siendo ciudadano europeo, y para mí, teniendo en cuenta que yo lo conocí siendo un niño de 8 años, sin pierna y sin madre, y con el padre a centenares de kilómetros, pues es algo que me sirve mucho como para equilibrar mi balanza anímica. Y luego lo que hago, busco estas historias para conseguir no tener que ir al psicólogo, y luego lo que hago normalmente cuando me dan premios o cuando me permiten hablar en programas de radio y me permiten decir lo que pienso sobre la clase política en general. Entonces, bueno, no voy al psicólogo, pero busco mis formas de superar todo lo que significa el impacto de la violencia en mi vida. Se me ocurre que también puede ser un buen antídoto leer para pensar en otras cosas. No sé qué libros te has traído en esa maleta. Bueno, un libro que he elegido, aunque hubiera elegido toda la obra de Franz Kafka, es El proceso. Me parece una obra impresionante y mucha gente tendría que leerlo porque muchas cosas que pasan en nuestra sociedad están vinculadas a este gran escritor que, bueno, prácticamente no tuvo ningún éxito en vida, pero que acabó escribiendo una de las mejores obras de la historia de la literatura. Y luego he entresacado un ensayo, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, ¿no? Qué maravilla. Que me parece una obra fantástica, increíble, escrita por una zaragozana en momentos muy duros de su vida personal, digamos con un formato difícil de leer, porque los ensayos no se leen, y de hecho yo creo que mucha gente que ha comprado El infinito en un junco no se lo ha leído entero, no se lo ha leído con atención, porque leer El infinito en un junco obliga a tener gran atención, estar muy pendiente, incluso hacer anotaciones, al menos es lo que yo he hecho durante la lectura, que además la hice durante la pandemia. No estaba en mi casa sentado, estaba trabajando, cubriendo la pandemia para Heraldo Aragón y para 20 minutos, y pasé 100 días seguidos sin descansar un solo día, pero en los ratos libres leía a Irene y me parece una gran escritora, y yo siempre que la veo y la escucho y me comunico con ella, siempre digo, ten cuidado, Irene, que a partir de ahora todos los grandes editores de este país se van a tirar a tu yugular para intentar obligarte a escribir lo que no quieres escribir. Ten cuidado. Pero es verdad que ella es muy libre. ¿Un objeto? No sé si yo me llevaría libros. ¿Y qué me llevaría? Pues me llevaría toda la obra completa de Dostoyevsky, ¿no? Que me parece también otro de estos gigantes de la literatura, que fue capaz de demostrar el comportamiento del ser humano de la manera más trágica, ¿no? Porque al final nuestro problema como seres humanos es que no aprendemos de la violencia. Estos días he estado viendo la Odisea, y bueno, vivimos en guerra desde los tiempos inmemoriales. Todavía aparecen incluso exhumaciones de personas que murieron hace 15.000 años, con señales, los cuerpos, los restos humanos de violencia brutal, violencia difícil de imaginar. Entonces llevamos toda la vida
matándonos en plena violencia. Hemos sido capaces de descubrir vacunas contra todas las enfermedades posibles e imposibles. Vamos a llegar pronto a Marte, pero aquí somos incapaces de vivir sin la violencia. Quizá porque la violencia y la guerra son un gran negocio, y eso también ha empezado a pasar en España. Para mí tú eres como la definición de periodista, fotoperiodista, libre, independiente. ¿Qué coste tiene eso? Por supuesto que tiene un coste. Mira, yo creo que, para no dramatizar, donde realmente hay peligro no es en una zona de conflicto. Ahí puedes morir, evidentemente. De hecho, tengo a mí varios de mis mejores amigos muertos o asesinados en zonas de conflicto. Donde puedes morir periodísticamente hablando es en la sección local de un periódico. Como te intenten meter con los intereses vinculados a los intereses, a las relaciones que tienen las personas que dirigen los medios o los dueños de los medios, ¿no? Muy rápido, ¿en quién o quiénes vas a pensar en estos ratos de soledad desde este faro del fin del mundo? Bueno, yo tengo la suerte de tener a mi lado una pareja que me aguanta desde hace 41 años y casi 7 meses. Eso es amor, ¿eh? Eso es, no sé si es amor o es un milagro, pero lo que está claro es que si te vas lejos y tienes que pensar en alguien, lo mejor es pensar en seres a los que amas, ¿no? Evidentemente no voy a estar las 24 horas del día pensando en ella, pero sí que también puedo pensar evidentemente en un hijo que tengo de 28 años que ha tenido que aguantar las ausencias de su padre, que muchas veces el padre estaba lejos cuando estaba lejos y también estaba lejos cuando estaba cerca, porque no tenía la cabeza como para contestar con facilidad a preguntas del día a día, y eso también era muy duro. Y bueno, yo creo que en el fondo, al final, lo más cercano que tenemos que tener en nuestras vidas es las personas con las que nos sentimos a gusto, ¿no? Y ahí pues hay amigos, hay gente a la que quiero muchísimo y gente a la que respeto muchísimo. Claro. De hecho, yo soy de las personas que cuando me enamoro de alguien, desde el punto de vista profesional, solamente lo abandono si siento que de repente algo ha cambiado radicalmente. Gervasio Sánchez, yo te dejo a cargo de este faro del fin del mundo. Estoy segura que, como todas las cosas que haces, vas a hacer un gran trabajo, tu trabajo que, al menos a mí, y creo que hablo en nombre de mucha gente, nos reconcilia un poco con el mundo. Muchísimas gracias. Ahora la luz es tuya. Muchísimas gracias y muy contento de estar en vuestro programa. Buenas noches. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.